Hola, Hola, ¿cómo estás, bien, Handy? ¿y tú, Pasita? Muy bien, qué linda, muchas gracias por esto. Me encanta lo que vamos a estar hablando hoy Mm, día. Y me Ay, encanta dónde sí, estás también, para que... estoy en mi taller. Qué lindo, ¿puedes mover la cámara o no se Sí, alcanza a mira, mover como para ahí, verlo mira, un poquito? ahí están todas mis muestritas, ahí hay unas lanitas, acá hay más chalequitos, ahí están todos los de niños colgados, que me encanta tejer para niños, entonces siempre esos están ahí como acompañándome. Ay, qué hermoso, Sí, Handy. Bueno, hoy día, para quienes no saben, vamos a estar hablando acerca del impacto que puede tener tejer en nuestra salud mental. Le pusimos a este live "Tejer es mi terapia" porque es una frase que la Handy repite mucho y que incluso yo entiendo que de todo lo que vendes, esta taza sí, que dice "Tejer es mi terapia" es parte de lo que más se sí, vende. O sea, para muchas personas tiene sentido sí. esto de "Tejer es mi terapia", Mira, ¿verdad? tenemos la taza, hicimos un estuche chiquitito y también tenemos la bolsa eh, con la que las alumnas se llevan en el fondo su labor y sus lanitas. También dice tejer en mi terapia. Tenemos otra que dice todas podemos tejer. Eh, y son las dos que son más hit, porque en verdad con la Pili creemos, o sea, a pie juntillas que tejer es nuestra terapia. Ujú. Vamos a estar hablando de eso también desde mi perspectiva como psicóloga, pero quiero que para quienes no te conocen, yo sé que Sí. muchas de las personas que van a ver este live vienen de tu comunidad, que es tremenda, pero quiero que quienes vienen desde mi lado te Sí, conozcan. claro. Entonces, a propósito que también mencionas a la Pili, ya vamos a hablar de la Sí, Pili, pero quiero que partas sí, contándonos quién es Handy sí. Gardiazabal. Mira, yo soy diseñadora de profesión, soy ingeniero comercial y diseñadora. Ujú. Soy mamá, soy divorciada, uy, soy hartas cosas. Y soy tejedora. Tejo desde que soy chiquitita, este año cumplo 48, tejo desde que tengo 8, así que este año cumplo Wow, 40 años tejiendo. Así que wow. yo creo que decir que soy tejedora creo que es lo más lindo de todo, porque tejer me ha acompañado en todas las etapas de la vida. Y hoy día, Handy, bueno, ha sido muy importante entonces el tejido para ti, pero quisiera yo saber hoy día, te hago esta pregunta de quién es Handy Gardiazabal, porque hoy día Handy es más que solo tú, ¿verdad? Sí, Trascendió un poco los límites, hoy día es sí, una marca, hoy día es una sí, familia, está detrás la Pili que la sí, mencionaste, la Renata que la veo mucho sí. de tu reel. Somos una empresa familiar. Es Sí, que creo que es muy lindo, por eso quisiera que lo contaras. sí, es súper bonito porque mi casa, mis abuelas las dos tejían, mis tías tejían, mi mamá tejía increíble, ella nos enseñó. Y con la Pili aprendimos a tejer de chicas, como algo como que se daba muy naturalmente en la familia. No nos acordamos que un día puntual alguien nos haya dicho, hoy les voy a enseñar a tejer. Sino más bien era, todas las mujeres tejían, todas conversaban mientras tejían, y entonces los niños siempre como que estábamos, como que nos echaban de ese momento, y yo al menos me acuerdo de querer ser grande y poder tejer con esas mujeres y saber qué es lo que estaban hablando. Entonces es súper bonito que como que esta tradición familiar, que le pasa a muchas personas de nuestra comunidad, la hayamos podido como seguir de generación en generación, porque nuestras niñitas ya tejen, y también la transformamos en nuestro trabajo. Como que el papá se ríe un poquito y nos dice, como ustedes inventaron un trabajo, efectivamente. Nos inventamos un trabajo, inventamos una empresa y tenemos la suerte de trabajar juntas con la Pili, que es mi hermana. Ujú. ¿Y en qué momento pasa eso? ¿Se da ese salto de pasar a ser esta Sí, tradición familiar a ser una empresa sí. familiar? Mira, lo que pasa es que, como yo te decía, yo siempre he tejido. Ujú, Y yo trabajaba haciendo clases de ujú, diseño. ujú, Me separé, antes trabajaba en el retail, me separé, me fui a hacer clase de diseño, que era un trabajo más tranquilo, más compatible con la maternidad. Y un día alguien me pidió una clase de tejido. Como me dijo, Handy, fíjate que mi jefa fue a una clase, pero no le gustó tanto. ¿Tú crees que le puedes enseñar esto? Y me mostró una mantita de cuadraditos de crochet. Claro, le digo yo. ¿Y qué querrá? No, que vayas a su casa y le enseñes. Entonces yo partí con mi bolsa, mis lanas, mis crochet. Yo había visto qué cuadradito era. Fui a la casa de esta persona, Margarita se llama. Toqué el timbre y nada, pues me senté a tejer con ella. Tejimos 2 horas, lo pasamos increíble. Ella aprendió a hacer su cuadradito y yo pensé, esto podría ser un trabajo. Imagínate qué bacán tener un trabajo que a uno le ujú. guste. Imagínate, así como que en verdad te encanta, que se te pasa Soñar. la hora volando.
Y entonces, como yo ya hacía clases en la universidad, empecé a hacer clases de tejido. En mi casa, mis amigas, por supuesto que la Pili fue de las primeras alumnas, sus amigas, nuestras primas, y así fuimos sumando. Pero de ahí necesité un lugar un poquito más grande, porque ya en mi casa no cabíamos, y fue como, universo, por favor, ¿dónde puedo hacer clase? Y llegué a Revés Derecho. Llegué a Revés Derecho el 2019, y el 2020 fue la pandemia, y entonces yo hasta el 2019 tenía este segundo trabajo un poco como hobby, entre hobby y trabajo, y el 2020 todo explotó, todo el mundo quería hacer alguna manualidad. Yo siempre me río y digo como la gente se dividió entre los que querían hacer pan y los que querían hacer manualidades. Y entonces, nada, a final del 2020 tomé la decisión de dejar mi otro trabajo, que eran las clases de la universidad, para dedicarme a hacer clases de tejido. Y fíjate que mis alumnas me preguntaban mucho, me decían como, profe, pero ¿cómo nos va a abandonar? ¿Por qué las prefiere a ellas y no a nosotras? Voy a subir un poquito la cámara. Y yo le decía, imagínate hacerle clase a alguien que tiene ganas de aprender, que llega antes a la clase, que no se quiere ir cuando se acaba la clase, que te manda la foto de la tarea sin que tú le pidas hacer una tarea. Imagínate. Y ellas me decían, profe, tiene toda la razón. Entonces, claro, al final decidí que este iba a ser mi trabajo, porque al final a mí hacer clases me gusta, pero enseñarle a personas que quieren aprender y que yo me doy cuenta que les hace bien lo que están aprendiendo, es súper distinto a enseñarle a niñas de 20 años que no tienen tantas ganas de aprender. Exacto, qué importante lo que dice y qué significativo, lo entiendo perfectamente porque también he sido docente universitaria y entiendo, o sea, creo que muchos, si alguien No por tienen ahí nos está ganas. escuchando, O no, sea, es súper difícil, en claro. nuestra época a lo mejor te obligaban a estudiar, no sé, pienso yo, ingeniería o medicina. Ujú, Pero ¿quién la claro, obligan a estudiar diseño? claro. Eso es lo que yo digo, ¿a quién? Entonces, si no están obligadas, Ujú, ¿cómo no tienen ganas de aprender? Y yo exacto. pienso que mis alumnas no tenían tantas ganas de aprender y al final yo terminaba siendo como una porrista, como una cheerleader todo el día, como, esto es divertido, esto les va a gustar, esto les va a Claro, servir. Y ahora tengo alumnas que están ávidas de saber más, de tejer más, porque ellas se dan cuenta del bienestar que les reporta, entonces es súper más bonito. exacto. Y entonces, como el 2020 todo explotó, en el 2021 con la Pili decidimos asociarnos y desde el 2021 que trabajamos juntas. La Pili ve toda la parte comercial, ve la bodega, la contadora, la publicidad, no sé, toda la parte como de números, de estrategia. La Pili es súper inteligente, entonces ve todo eso y así a mí me da tiempo para poder elegir colores, inventar otros patrones y hacer mis clases. Súper buen complemento entre las dos y además que hoy día, para quienes no saben, la empresa Handy Gardiazabal, si le podemos decir así, Sí, Handy, sí. es tremenda. O sea, la Handy hace clases presenciales, pero también tiene clases grabadas, tiene canal de YouTube, tiene 2 libros preciosos. Sí, mira aquí está. Eh, sí, muéstralo, Libro muéstralo. 2 y libro uno. No, qué Ah, hermoso. Y tenemos además, estos libros que nos han permitido más encima viajar por el mundo, porque desde que lanzamos el primero hemos ido a un montón de ferias, hemos estado en Perú, en España, en México, y entonces eso también ha sido súper, súper bonito. Y súper inesperado, porque dijimos ya, trabajemos juntas, aquí vemos que hay un potencial, que podemos desarrollar esto, pero la verdad es que yo creo que sí, con la Pili nos hubiéramos, o sea, volviéramos al 2021, mayo del 2021, cuando nos sentamos en esa cafetería y dijimos ya, hagamos esto, jamás pensamos que, no sé, 4 años después íbamos a estar así. Siempre nos tuvimos fe si esto nos va a ir bien y vamos a poder vivir de esto, pero no sé, acabamos de vender, por ejemplo, los derechos de los libros para que estén en inglés. Y entonces se los vendimos a una editorial súper. inglesa. Imagínate, los libros van a estar en inglés, van a llegar a Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Y dijo, Maravilloso. sí, súper impactante. Maravilloso, Handy. ¿Puedes mostrar un poquitito de los libros? Porque Bueno, son preciosos. bueno, Sí. puedo mostrar, porque mira, tienen 10 proyectos, tienen 10 Cada patrones. uno Uy, 10 proyectos. sí, Ya, 5 de adultos y 5 de niños, pero es perfecto. súper bonito que al principio enseñamos muchas cosas de tejer, como cómo tejer, aquí hicimos por ejemplo un capítulo de color, cómo hacer para que el tejido te quede parejito, cómo traspasar, a lo mejor te gustan estos colores en otro diseño, o cómo hacer que esta talla la quiero de esta otra manera, y nos hemos dado cuenta que con el primer libro la gente tejía más, no sé, por ejemplo, te voy a mostrar un Ya. primer libro yo hice, no sé, este suéter. Y este suéter yo lo Ujú. veo idéntico tejido, idéntico. La gente me manda la foto idéntica. Después hicimos, no sé, este otro suéter idéntico. Como, tengo un niñito, se lo hago idéntico y les queda precioso. Ya. Pero después, en el segundo libro, decidimos, por ejemplo, tejer este y lo tejimos en 4 colores distintos. Lo que dio pie a que la gente dijera, lo puedo tejer en otro color. Y entonces yo lo tejí amarillo, verde, café, no sé, turquesa, pero ya lo he visto en azulino, en gris, en miles de otros colores. Y eso nos da un montón de alegría porque
A mí, más que Mm. las personas hagan exacto lo que yo hice, a mí me gusta que las personas creen y Ujú. puedan inventar sobre lo que yo hice antes, porque eso siento yo que, obviamente uno aprende por la repetición, ¿cierto? Sí, Pero cuando tú empiezas tú a poner como de tu cosecha y a poner los colores que a ti te gustan, o elegir el hilado que a ti te gusta, o cambiarlo de talla, eso siento que te da una gratificación aún mayor. de todas maneras, o sea, entiendo que como docente, como profesora, tiene un valor inmenso cuando el alumno de alguna forma supera al Sí, maestro, ¿verdad? Como, yo creo que como eso que es lo lo que hace pasa. suyo y lo puede Exacto, transformar. Imagínate, ahí yo exacto, digo, realmente entendieron. exacto, Y entonces, exacto. No es solo los dos, copiar, repetir, como tú dices. exacto. Y entonces los Ujú. dos libros tienen mucho de eso. Yo sé que cuando uno ve algo tejido con dibujitos lo ve difícil, pero la verdad es que no es difícil. Y hay proyectos que son muy sencillos y sabiendo tejer derecho y revés, uno ya con los libros puede empezar a tejer. Nos llegan fotos de todas partes del mundo como, Handy, me llegó tu libro y mira lo que hice. Y si alguien tiene dudas, por supuesto que me puede escribir y me puede preguntar y con la Pili siempre, siempre les vamos a responder. Súper. Alguien preguntaba ¿Mm? si es que hay para principiantes, entiendo que Sí, es para cualquier sí. persona, Es para ¿verdad? cualquier persona. Ujú. Nosotros los patrones siempre ponemos cuáles son los de dificultad inicial, intermedia y avanzada. Y Ujú. sí, también quiero decir que lo más importante es tener ganas. A veces nos llegan fotos de Ujú. alguien que eligió el difícil y nos dice, es el primero que hago. ¿Y cómo partió por el difícil? Bueno, porque tenía las ganas de hacerlo. Si al final las Claro. ganas son todo. Ujú. Cuando yo tengo alumnas que me dicen, ah, es que yo creo que no puedo, es mucho más difícil que lo logren, porque si ellas creen Ujú. que no pueden, en su mente Exacto. hay una voz que dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y eso, exactamente, como alguien dice ahí, la disposición a Tal cual. aprender, la disposición a equivocarte, que da lo mismo, la Ujú. disposición a probar algo nuevo, Ujú. que es súper bonito, porque, no sé, tal vez es un pensamiento antiguo, pero cuando nosotros éramos chicos pensábamos que íbamos al colegio, a la universidad, y se acababa el aprendizaje. Y la verdad Exacto. es que yo siento que uno siempre sigue aprendiendo. Entonces, aprender cosas nuevas te mantiene joven, te mantiene la mente así como despierta y te hace más feliz también. Absolutamente. Tiene que ver con la neuroplasticidad tan importante, necesaria para el desarrollo de nuestro cerebro también. Sí. Súper. Oye, Handy, y me gustaría a mí saber qué es lo que en ti provoca el tejido. Varias personas estaban Sí, comentando, incluso alguien decía que lo había ayudado a superar una depresión, por sí. ahí alcancé a leer. Mira, Quisiera a mí me saber. pasa que Ujú. yo de chiquitita era súper ansiosa. Ujú. Soy hija mayor y tengo esa cosa de hija mayor de querer ser como perfecta. Entonces en Ujú. el colegio yo quería hacer todo perfecto y me acuerdo estar en tercero básico y tener una profesora que nos retaba mucho. Nos Mm. retaba en general, a todas, pero Ya. yo me lo tomaba Ujú. todo personal. Ya. Entonces ella decía, si se portan mal, las voy a mandar a inspectoría. Ujú. O si pasa no sé qué, las vamos a echar del colegio. Lo clásico Ujú. que puede haber sido la educación de los 80. Y yo me lo tomaba todo súper personal. Yo era una buena alumna y era Ujú. calladita y ordenada, muy matea, pero yo sentía que yo me iba a inspectoría, que a mí me iban a echar. Y lo pasaba Ujú. súper mal. Y mi mamá me enseñó a tejer. Y aunque yo tejía muy mal de chica, me quedaba disparejo y Ujú. feo y no se parecía en nada a lo que yo soñaba, Ujú. me ayudaba un montón estar ahí como concentrada en eso y estar pendiente solo de eso y no de todo lo que mi imaginación me decía que iba a pasar terrible en Ujú. el colegio. Y yo me doy cuenta que a mis alumnas les pasa exactamente igual. Yo tengo muchas alumnas que vienen del área de la salud y que Ujú. tienen todo el día que lidiar con personas enfermas. Ujú. O tengo, por ejemplo, mamás o embarazadas, por ejemplo. Ujú. Voy a ser mamá y estoy como nerviosa, se ponen a tejer. O, no sé, tengo un hijo que tiene tal y tal y tal problema y necesito algo para descomprimirme. O mi marido tiene Ujú. cáncer, o enviudé, o mira, hace Ujú. 2 días que estuve en la feria en la Expo Teje, me pasó una tejedora que se me acercó a decirme que se quedó sin trabajo. Que Ujú. se quedó sin trabajo y me dijo, el tejido me salvó, me dijo, no económicamente, pero me Ujú. salvó de no volverme loca. Me dijo, mira, compré el kit del Ujú. suéter Ondas, que es el que lanzamos en Navidad. Me dijo, lo tejí 5 veces. Me dijo, se lo tejí a mi hija, a mi sobrina, a esta, me mostraba la foto, me dijo, y yo ya encontré trabajo, yo ya tengo otro trabajo. O sea, como todo en la vida pasó, me quedé sin Ujú. trabajo, pasaron unos meses, encontré trabajo, me dijo, ya estoy bien, Ujú. estoy feliz, tengo un trabajo mejor que el de antes. Me dijo, a mí no me echaron, yo renuncié porque estaba hasta acá, pero el tejido fue lo que me hizo como soportar esas semanas como de Ujú. incertidumbre. Y eso Ujú. es lo que con la piel escuchamos todos los días. Ujú. Como que el tejido te ayuda a pasar esos momentos difíciles. Y da lo mismo Ujú. la vida que uno tenga. La vida de nadie es perfecta. Uno siempre tiene a Ujú. alguien enfermo, alguien con un problema, no sé, hijos Ujú. adolescentes, hijos chicos, hijos grandes. Al Ujú. final,
como que sentimos que el tejido te acompaña y es una actividad que uno puede hacer con uno misma. Obviamente es lindo tejer con las amigas, con la mamá, con la hermana, pero tú puedes hacer tu panorama, sentarte a tejer. Y entonces eso también es súper bonito, como sentir que lo paso bien conmigo, Exacto, que tengo una cita conmigo. tal cual, tal cual. Qué importante, dice alguien, qué linda historia. Y sí, y desde la psicología lo podemos entender porque de alguna forma cuando te escucho pienso que es parte de lo que logra la práctica de mindfulness, que es un entrenamiento de nuestra atención. Es decir, de alguna manera, al ir practicando mindfulness, lo que vamos haciendo es prestando atención al momento presente, sin juicios, así como literal, como se traduce un poco al español. Lo hacemos sin juicio y lo que hacemos entonces es que vamos prestando atención a distintos focos. Y ese cambiar de foco es lo que muchas veces nos va haciendo lograr calma y lo que entiendo que puede estar provocando el tejido también, que no lo había visto, lo veo ahora que te escucho, es cambiar el foco, es cambiar el foco de la Exactamente. atención, Mira, de todos los pensamientos. yo creo que tiene mucho que ver con que finalmente en la vida hay pocas cosas que podemos controlar. Y el tejido sí lo podemos controlar. Y podemos, si no nos gustó, lo destejemos. Si no nos gustó el Tal color, cual. tejemos otro color. Si te quedó chico, se lo regaláis a alguien que le quede bien. Ujú. Como que el tejido te da esa oportunidad de volver a empezar todas las veces que uno quiera. Y eso es algo que en la vida diaria no siempre se da. Y entonces, como, no sé, yo me junto siempre todas las semanas, los martes, con mis amigas con las que tejemos y juntamos cuadraditos. Y yo me río porque nos dividimos, yo tiré 50 y 50% entre las que miden los cuadraditos para que sean 20 por 20 y sean perfectos. Y les gustan todos combinados. Y tengo acá las que son así. Y la otra mitad es como, bueno, los estiramos. Bueno, si no está tan lindo, no importa. Bueno, los juntamos con este color que más o menos combina y se va a ver bien. Ajá. Y al final uno ve las mantas terminadas y son bastante parecidas. O sea, un 80% son iguales. Obviamente hay unas que quedan más perfectas, pero Ujú. cada una, como que siento yo, va buscando la Ujú. dosis de perfección que necesita o que se acomoda como a su manera de ser, ¿sí? Ujú. Pero uno va viendo personalidades. Claro. Lo mismo que cuando la que teje apretado, la que teje suelto. Y entonces son personalidades distintas y está bien también. Si cada una teje como puede, como quiere, como le gusta, pero es súper bonito porque yo ayer leía o hoy día, no sé, me pareció en Instagram algo así como, eh, algo como de la comparación con hacer un puzzle y decía, a mí me gusta hacer puzzles, pero cuando tejo, además me queda algo. Y nosotros Claro. con la Pili siempre hablamos de eso porque venimos de una familia muy práctica, con una mamá muy práctica, y entonces que te quede ese algo es como una doble satisfacción. O sea, lo pasamos bien en el proceso, pero además hay un resultado final que va a servir para alguien. Y entonces como Absolutamente. que creemos que como que hace check en distintas casillas y eso te provoca más felicidad todavía. Absolutamente. Y hay un área de la psicología que se llama psicología positiva y Ujú. desde esa área se ha estudiado cómo nos ayuda el dar a los demás. Y yo creo que en eso el tejido tiene algo muy bonito, que es cuando tú lo haces para alguien. No sé, encuentro hermoso cuando Sí. una mamá teje para su hijo, para su sobrino, Cuando para... cuando te dicen van a hacer una guaguita y a todo el mundo le dan ganas de tejer. Y todos queremos tejer un chaleco para esa Exacto, guaguita que van a hacer. O sea, a exacto. mí me pasa, yo tengo una vecina que no veo tanto porque ella trabaja todo el día, yo también. Y la vimos hace, no sé, un par de semanas y sí, salí de prenatal. Y el otro día el conserje nos dijo, ¡ay, nació esa guaguita! Y nosotros así como, ¡oh, nació! Como, ¿qué le vamos a tejer? O sea, no sé ni cómo se llama esa guagua, pero como le queremos tejer algo, porque imagínate como... Y sí, y da demasiada felicidad y cuando uno teje como que yo siento que también como que intenciona. Yo, ¿sabes Ujú. qué? Se me viene a la mente como la Bella Durmiente y esas tres hadas madrinas que como que le regalaban estos buenos deseos a la Sí. guaguita en el bautizo. Siento que es igual, como que uno piensa como en ojalá sea feliz, Ujú. ojalá le vaya todo bien, ojalá tenga una vida como tranquila, no sé, como uno, como esa intención linda que uno le pone, eso también es Ujú. súper bonito. Qué lindo. Y desde la psicología eso tiene relación con la compasión. Ah, mira, Como el desear que el otro, por ejemplo, cuando decimos que esté libre de sufrimiento, que esta persona esté bien, cuando le claro, deseamos bien a al la otro. otra persona, que le llamamos también como la empatía en acción, de Ujú. alguna forma, eso es lo que hacemos y de alguna forma tiene esta traducción Sí, po, también. es Ujú. súper bonito. Y de hecho, si tú te fijas, llega el invierno y está lleno de campañas. Ujú. De tejamos, no sé, frazadas para los abuelitos. Sí. Tejamos, el otro día nos llegó una del hogar de ancianos,
de la Las Fundación Las Rosas, rosas. Ujú. tejer rosas, imagínate esto, para cuando los abuelitos fallecen, para que Mira, una se vaya con ellos y la otra a su cuidador qué favorito. Imagínate, para que los cuidadores puedan hermoso. tener algo Mm. de esa persona que partió. Después hay otra campaña de tejer chalequitos para guagua. A nosotros nos llegó una de pantaloncitos para guaguita. Todo el mundo teje chalecos, nadie pantalones. Entonces mi grupo, alguien tejió uno, encontró un video, nos mandó, y hoy día estábamos todas sentadas tejiendo pantalones. Como, al final, como, pensábamos como, claro, uno no se da cuenta, pero siempre vestimos como la parte de arriba, también podemos hacer la parte de abajo. Y entonces nos reíamos y combinábamos el color y decíamos, ya, después hay que hacer el chaleco para que esta guagua vaya combinada. Entonces, no sé, es súper bonito lo que genera el tejido. Yo siento que en los colegios todavía se juntan cuadraditos para, porque no es como vamos a comprar la manta y la donamos, o sea, también se Claro, puede, pero yo creo que somos más felices cuando hacemos algo para otro o por otros. absolutamente. Y entonces es súper bonito porque es algo manual, es algo para otro, es parte de una campaña y entonces todos nos juntamos y tenemos como ese objetivo común. Ujú. No sé, yo lo encuentro súper lindo de todas las Absolutamente. maneras. Absolutamente, y también un poco apoyando de nuevo desde la psicología para tratar de aportar también aquí, es que cuando hacemos, cuando nos sostenemos en el sentido que tiene aquello que hacemos, o Ujú. sea, si tú, esto que estás diciendo de tejerle o a los abuelitos o a los niños, alguien que lo puede necesitar, centrarse en ese sentido aporta valor, significado, bienestar a nuestra vida. Sí, Entonces, darnos cuenta también que somos súper privilegiados y suertudos y agradecer lo que tenemos. Al final, uno ujú, también siento que en el día a día se queja. Ay, es que había ujú, taco, ujú, o no sé, o hoy día salió nublado, o no claro, tengo idea. Y después tú te das exacto. cuenta que hay un montón de personas con problemas súper, súper más grandes, más difíciles. Ujú, Y entonces poder como salir de uno mismo y mirar la realidad con otro ojo, eso también creo que es súper bonito. ujú. Absolutamente, salir de uno mismo de todas maneras, de todas maneras. Oye, quiero saber si estás tejiendo, Handy, Sí, en este momento. estoy tejiendo. Te Estoy voy a tejiendo, mirar sí, para estoy abajo que estoy tejiendo. segura que estás Sí, tejiendo. estoy tejiendo. Mira, ¿qué estamos Me haciendo? encanta. Con la Pili nos dimos cuenta que hay como un bloqueo ¿Ya? cuando la gente quiere empezar a tejer circular. ¿Ya? eh, las personas creen que es súper difícil y es súper fácil, que simplemente ¿Ya? es tejer como en espiral. En vez de ir y volver, uno teje Ujú. como en espiral. Y hay unos palillos especiales que son redonditos y uno teje así. Y entonces, aunque tenemos varios patrones que son circulares, nos escriben todos los días como, no me atrevo. Hoy día una señora argentina entró a la tienda donde yo estaba haciendo clase y dijo como, voy a tomar una clase de tejido circular. Y nosotros nos miramos y es como, la clase duraría 30 segundos, como sigue tejiendo, no hay nada que hacer. Y entonces con la Pili pensamos en hacer una bufanda que fuera circular, que es como básicamente como una manga eterna, para que ¿Ya? las personas aprendan a tejer circular y perdamos ese miedo. Y entonces, mira, Ujú. esta la estoy tejiendo yo, te voy a mostrar otra. Esta la tejió la Renata, la Lulu, esta es para Renata, es para ella. La Lulu le está tejiendo una amiga, una azul con rayita celeste, y Qué entonces así lindo. vamos a tener muchas distintas eh, Ujú, para poder mostrar distintos colores y para que todas puedan ver que todas tejemos. Yo siempre cuando hacemos un patrón hacemos una clase grabada, entonces yo les voy contando cosas. Y en este caso es divertido ver cómo la atención de cada una es distinta. ujú. Entonces yo pongo la bufanda y digo, mira, esta teje los puntos más chiquititos, esta más grande, no pasa nada. La bufanda va a quedar un poquito más larga o un poquito más ancha, que da igual, no tiene talla. Ujú. Y entonces, Claro. como para soltar la mano, creemos que Ujú. va a ser un súper buen proyecto. Súper, súper. Así que aquí estoy, protegiendo. Muy bien, muy bien. No, me encanta. Me recuerda también a la Pili. Yo les cuento que yo soy amiga de la Pili, por eso que hablo también de ella con mucha cercanía. La Pili también teje, ¿cierto? Sí, pues Mira, sí, podemos estar en un cafecito y ella agarra su llega el tejido. tejido, ¿cierto? No, y Pasita, te Sí, digo que a mí me preguntan mucho, pero la Pili teje y yo, la Pili siempre dice tejo a nivel usuario. Y me da risa porque yo siempre cuento que cuando yo escribo un claro, patrón, la Pili lo lee, si la Pili lo claro. entiende, se publica. Si la Pili no entiende algo, me lo marca con amarillo el párrafo y me dice, explícalo de nuevo, yo no entendí nada. Y entonces, sí, pues la Pili teje, Sí. Ujú, eh, teje súper lindo, no se ujú, dedica a tejer porque tiene esa otra parte del trabajo, ujú. pero sí, pues el tejido nos acompaña a todas. De hecho, mi mamá te aseguro que está viendo esto y también está tejiendo, o sea, como todos tejemos. Mira, sí, dice Sí. la Pili, ¿viste? Estamos todos tejiendo, como que, es que ¿cómo no va a estar conversando y no tejiendo? No, claro, exacto. Exactamente. Ah, Qué lindo recuerdo, qué linda experiencia. Creo que también parte de lo
que significa el tejido para las distintas personas tiene mucho que ver con esas vivencias, con lo que te recuerda, con lo que ha pasado, ¿verdad? Porque me imagino que también a veces te encuentras con personas que pueden no gustarle y probablemente tiene que ver con algo con los propios significados que uno asocia a tejer. Exactamente. Mira, Ujú, a mí me pasa que a mí, por ejemplo, me enseñó a tejer mi mamá, pero en el colegio sí nos hacían clases de técnicas manuales y ujú, con esa profesora no nos llevábamos para nada y ella ujú, me destejía todo lo que yo hacía porque ella buscaba la perfección y yo solamente quería avanzar y terminar algo y yo lo pasaba súper mal en sus clases, súper mal. Y entonces a mí hay amigas del colegio que me dicen, ¡ay, si te viera nuestra profesora! Y yo le digo, yo me dedico a esto a pesar de haber tenido esa profesora. exacto. Pero para muchas personas, esa profesora los marcó para siempre y se quedaron con Ujú, la idea de que son tal malas, que son lentas, cual. que son desprolijas. Todas esas cosas que los profesores te decían. Ujú, Mira, ahí ponen, me acuerdo perfecto de esa profe, sí, terrible esa profe. No la claro. vamos a mencionar, pero era terrible. No sé ni siquiera si sigue viva. Era la profesora de mi mamá también. Era una Wow. señora que ya tenía muchos años y yo Claro. sentía, fíjate que ahora que yo lo miro para atrás, yo creo que a ella le gustaba tejer, pero ella debe haber querido estar Mm, tejiendo en su casa y no con 30 niñitas gritando alrededor. ¿Entendés? claro. ¿Sí? Ella era una persona muy manual, o sea, hacía muchas Ujú, cosas manuales y lo hacía ujú, todo bien. ujú, Pero claro, yo creo que tal vez no, tampoco era su trabajo soñado, ujú, seguramente. Enseñarle a ujú. tejer a niñitas de 10 12 14 años tampoco es fácil, además que era un ramo obligatorio. A mí me Claro. pasa eso también, que como ahora es optativo, porque a nadie lo obligan a tejer, Ujú. las alumnas que me llegan son alumnas que quieren aprender, no Sí, son qué alumnas hermoso. obligadas. Ujú. Entonces, mira, Ruth pone, a mí me destejió 3 veces un proyecto. Yo quiero decir que yo ¡Ah! partí un suéter que Claro. nunca terminé, porque yo avanzaba, 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 avanzaba. Llegaba el lunes, nos llamaba por lista, nos iba a pararnos en la tarima, y me decía, aquí se te cayó un punto. Y me lo destejía, y yo veía como que ella gozaba Oh, destejiendo. Y yo era como con la lagrimita acá, claro. no pude acabar de tejer entero. Entonces yo me acuerdo haber tejido como delantero, espalda, mangas, pero nunca haber juntado todo, nunca haber hecho un cuello. A mí cuando las personas me escriben y me dicen, ay, Handy, es que nunca aprendí a hacer un cuello, Ujú, yo las entiendo perfecto, yo tampoco. O ujú, sea, yo tejí ese suéter, no sé, todo el año el mismo suéter, pero no se acababa nunca, porque nunca ujú, llegaba, siempre había, me hubiera encantado que hubiera dicho, mira, Handy, no te vas a sacar un 7 te ujú, vas a sacar, no sé, un 6 un 5 un ujú, 4 pero ujú. avanza para que podamos ver cómo queda el cuello, cómo quedaba puesto. Nunca pude ver cómo quedaba Exacto. puesto. Era súper bonito. Y entonces yo, Ujú, por eso también soy muy agradecida a mi mamá, que tuvo esa paciencia y esas ganas de decir, esto se hace así, esto se hace así. Yo mis primeros suéteres eran ujú. terribles, terribles, pero yo los ponía súper orgullosa, me daba igual, yo tenía una imagen en mi mente, lo hacía, me lo ponía, me miraba al espejo y decía, oh, esto no se parece, no importa. Yo salía orgullosa a la calle porque lo había hecho yo. Y entonces eso no fue gracias a la asignatura obligatoria del colegio. Y yo creo que Exactamente. esto se puede extrapolar a todo, matemáticas, ciencia, historia, a todo lo que a los niños les tratamos de meter a la fuerza, que no funciona. Absolutamente. Y también habla de tu tolerancia a la frustración y tu capacidad de, o sea, tu resiliencia también. Y que Y te digo hablas de que algo súper, yo veía esa felicidad en los ojos de mi mamá, que quería que nos qué fuéramos a dormir lindo. para quedarse tejiendo en la noche. ¿Cachai? Ujú, Como su panorama era tejer en la noche y poner la película que le gustaba, o no sé, me imagino que lo quedarían en la tele a esa hora, como en silencio, como, era su minuto. ujú. Y entonces yo decía, acá hay algo que yo no estoy viendo porque lo paso mal y Claro. me queda feo, pero a ella le queda lindo, lo pasa bien. Y después los domingos yo veía que mi abuela comentaba lo mismo y mis tías también, y yo necesitaba saber qué era esa como ese secreto que había, ¿cachai? Como qué es lo que hacen que a todos les fascina y que quieren, ¿cachai? Como que el fin de semana dure eterno o que la noche sea eterna. Exacto. Y hoy día entiendes O ese secreto, hoy día sabes sea, qué era esa perfectamente. sensación. Es súper Sí. increíble porque ahora que viene el fin de semana largo por Semana Santa, me mueres como todo el mundo me comenta eso, como voy a tejer esto, voy a tejer esto otro, o me voy a la playa con el tejido. Sí, yo tengo mi Wow. lista, más que son, no sé, 3 días y uno cree que son 3 meses. Entonces yo tengo, así, miro mi mesa y tengo este proyecto para empezar, este para terminar, este entre medio, quiero grabar, no sé qué, no sé qué. Y entonces me da demasiada risa que uno se autoengaña, como que fuera eterno, pero no importa, parece como un paraíso, así como un oasis, estos días que vienen así como más descansados para que uno pueda tejer. Qué linda la sensación que genera, ese entusiasmo, o sea, cómo conecta con algo
tan lindo. Esta semana, además de hacer este post de mindfulness que lo hice a Ujú. propósito porque Sí. venía este live, y también hice uno del estado de flow, que tiene que ver con esto que tiene que ver con esas actividades, esas acciones que nos desafían, que no son tan fáciles, o sea, tienen un grado de Sí, dificultad, pero ante lo cual sí nos sentimos capaces de lograr ese desafío sí. y donde sentimos que el tiempo pasa volando, no nos damos ni cuenta que pasaron, no sé, 2 horas y estás ahí. Entonces creo Es que demasiado entretenido. Además te absolutamente, digo que sí. nosotros con la Pili, y también lo hablamos siempre con la mamá, yo aprendí a tejer de chica en los 80 cuando no había nada. O Ujú, sea, tú decías, mamá estoy aburrida, y la mamá te pasaba una madeja que no tenía etiqueta, con unos palillos que eran los que habían, y uno tejía. Y entonces yo siento que ahora tenemos la suerte que hay un montón de accesorios y cosas, pero que no son necesarios. O ujú, sea, yo no necesito, a mí me escriben y me dicen, Handy, pero es que la etiqueta de esta lana dice que tiene que ser aguja o palillos de no sé qué número y tú pusiste otro. Claro, porque eso es una sugerencia. claro. O te dicen, no, es que me compré estos palillos carísimos o estos marcadores. ¿Son necesarios? Nada es necesario. Ujú, O sea, buenísimo si te lo regalan o si lo heredaste o si te lo pudiste comprar, pero sentimos con la peli que además es una actividad que no es como, no sé, necesito estar en un yate, en una isla desierta para ser feliz. No. O sea, con lo que ujú, hay a mano, a mí cuando empiezan a tejer, yo siempre digo, no compren nada. O ujú, sea, ojalá se lo consigan y prueben primero. O vayan a comprar la lana más barata que hay. Con la más ujú, barata vamos a lograr algo súper bonito. De hecho, esta lana que estoy tejiendo acá es acrílico, es un acrílico súper bonito, pero súper, súper barato. Eh, y queda precioso y estamos todos felices tejiendo y nos lo vamos a poner todo el invierno y no necesito que sea una cosa carísima, lujosísima, la lana que viene de Australia, ujú, maravillosa, ¿me entendís? Te la ujú, regalan, ujú, bacán, me encanta, pero no es como que sea una actividad de lujo que ujú, pocos pueden acceder, sino que al ujú, revés, es algo que tenemos tan a la mano ujú. y entonces como que podemos tejer lo que sea, o sea, no sé, como que siento que tiene puras bondades esto más. Ujú. Y no recuerdo, no sé Sí. si, ya creo que lo hemos hablado en otros momentos, no hoy, todo, quería preguntar si es que todos podemos tejer. Yo creo que todos podemos tejer. Ujú, Yo creo que lo más importante ujú, son las ganas. Mira, en las vacaciones de verano, el hijo de mi pololo, que tiene ahora 19, pero tenía 18, estaba en esas vacaciones en las que uno pasa del colegio a la universidad. Y me ujú, dijo, y él entró a estudiar psicología. Y me dijo, oye, yo he escuchado esto que el tejido es terapéutico y no sé qué. Te escucho a ti, me dice, pero lo he leído, no sé qué. ¿Me puedes enseñar a tejer? Claro, le dije. Y llevé una lana, unos palillos. Él es zurdo, no tiene tanta motricidad fina, y logró tejer, ujú. pero muy concentrado, y me decía, no sé en qué minuto esto se pone como placentero. Yo todavía estoy súper concentrado, todavía no, todavía tengo que pensar demasiado cada vez que hago un punto, y me da risa porque, obvio, él estaba súper concentrado haciendo eso, pero no se daba cuenta como el tiempo volaba, como su atención estaba 100% en eso, como, pues me dijo, mira, no sé si lo voy a seguir haciendo, pero estoy feliz de haber aprendido. Como de Súper, entender lo que habla la gente. Me claro, dice, debe ser culpa tuya, pero yo escucho que todo el mundo hace esto y entonces como, y entonces es súper bonito que él haya querido aprender, ¿me entendí? Y yo creo que las absolutamente. generaciones más jóvenes, esto es súper unisex. Para Ujú, nuestros papás a lo mejor era mucho más femenino, para nosotros ujú. también, pero en verdad para las generaciones nuevas uno ve gente que teje crochet y palillo, mujeres, hombres, grandes, chicos, o sea, como que siento que es muy transversal también. De hecho, los colegios Waldorf todos tejen, todos los niños tejen. Ujú, ujú. Entonces, Sí, súper buena cosa. sí, qué importante el cambio que se ha ido dando como para abrirlo, como tú dices, claro, antes se asociaba a las mujeres y a las abuelitas, ¿verdad? Sí. Y Mm, de hecho era una actividad muy de como doméstica, como de dentro de tu casa. Como que la claro. gente, no como ahora, que estamos todas orgullosas de decir que tejemos, o que salimos a la calle con el tejido, que no sé, voy al dentista Mm, y llevo el tejido porque tengo que esperar, o no ujú, sé, lo que sea. Antes como que nuestras abuelas no sacaban el ujú, tejido de la casa. Era algo muy puertas adentro. ujú. Y ahora es súper bonito que como que salimos del closet Exacto, y se lo mostramos a todo el mundo y como que es súper contagioso. absolutamente.
genera, yo creo, como cierta curiosidad en quien está observando esto. O sea, como qué pasa que está Sí. tan ensimismada y entretenida. ¿Qué es lo que te Exact- pasaba a ti viendo a tu mamá Exactamente, y es tu que eso es lo que familia? genera. Claro. O sea, yo Ujú. si estoy tejiendo en la calle, no sé, en un paradero micro, de tren, de lo que sea, la gente llega a mirar y a preguntarme. O sea, yo estoy tejiendo arriba del avión y me preguntan mucho, ¿pero se puede tejer arriba del avión? Claro, con palillos de madera no pasa nada. Y la azafata no te reta, el 99% de las veces la azafata llega a mirar qué estoy haciendo y me dice que es lindo. O sea, como imagínate todas esas horas ahí sentada, aburrida, mucho mejor tejer. Mira, aquí Fancinés dice, tejo en el metro. Claro, po, oficinas de espera para ser atendida. O sea, yo tejo en todas partes. O sea, si voy al banco, viste que ahora uno no va al banco, pero cuando hay que ir, la fila es Claro, eterna, porque... exacto, Y entonces yo estoy para la fila tejiendo, me da lo mismo. Es que como que si no, uno siente que, o sea, uno se aburre. Estar todo el día metido en el exacto, celular tampoco es la idea. Entonces, mucho más bonito siento yo tejer. absolutamente, absolutamente. Y a propósito de la historia que contabas del hijo de tu pololo, ¿Sí? creo que como cuando aprendemos cualquier nueva habilidad, ese primer tiempo puede Es súper tener un poquitito difícil. de, claro, de estrés o todavía no goce, a no ser que el goce viene cuando tú haces insight, cuando te das cuenta de, ay, así se hacía esto y soy capaz de O hacerlo, cuando cuando me uno empiezo a dar cuenta. termina algo, aunque sea chiquitito, uno dice, ah, logré Exacto, terminarlo. Sí, exacto. Y sí, claro, yo creo que el mayor goce viene luego, cuando ya te sientes hábil, o sea, como ya dominando aún sí, más esta habilidad. exactamente. Ujú, Es como, no ujú, sé, yo me acuerdo, chica, tratar de aprender a andar en patines. ujú. Nunca logré ser realmente buena, no caerme. Entonces me acuerdo que yo iba con ese entusiasmo, pero me caía. Y veía a mis amigas pasar patinando felices, y yo lograba patinar en línea recta, pero no lograba doblar. Entonces me acuerdo como abrazaba el semáforo para poder doblar, porque si no... Y entonces yo las veía súper felices y yo solo pensaba en que me dolía todo de tanto caerme. Y claro, por ejemplo, Mm, ahí no superé esa barrera de lograr que me diera claro, felicidad. claro. O mantener como ser persistente Claro, en seguir haber seguido tratando. intentándolo, como esa Claro, tolerancia a la frustración. Y también exactamente. otra variable que influye psicológica es la expectativa de autoeficacia, se llama, que tiene que ver con la expectativa que tú tienes respecto de si lo vas a Claro. lograr o no. ¿Y cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tan bien lo vas a hacer? Exacto, o qué tanta Sí, paciencia tienes para sí, lograr eso. Hay gente que quiere rápido, ser experto, ¿verdad? sí. Entonces Y eso eso también. es difícil, pues al final es la Ujú, práctica, para muchas cosas la práctica. exacto, Entonces, no sé, yo pienso que si aprendiéramos a tocar piano sería lo mismo. Al principio tocaríamos mal, feo, desafinado, nos dolerían los dedos. tal cual. Entonces, hasta que uno toca increíble, no sé, pues, años supongo yo. Pasan Y años, entonces claro. es como todo. Leer también, la Ujú, gente me dice, es que leo lento, hasta que uno lee más y lee más ujú, rápido. No sé, siento absolutamente. que es como aprender cualquier otra cosa. Ujú, eh, y eso, lo que a mí me gusta, y por lo que yo elegí esta actividad, pues yo también me gusta mucho coser. Me gusta coser, me gusta bordar, como que todas las manualidades se me dan. Pero yo elegí esta porque esta me permite, es transportable, entonces me permite hacerlo en muchos lugares. ujú, Yo cuando las niñitas nacieron, me gustaba mucho coser en esa época y era súper difícil porque coser con la máquina es estar en ese lugar, ujú, es ruidoso, hay que claro. planchar, la plancha es súper como difícil si uno tiene niños chicos, como caliente, se Ujú, les puede caer encima o quemarse. Y ujú, entonces como que en un minuto dejé un poco de coser porque tejer lo sentía más amable con la maternidad. ujú, Y al final ha sido así, porque tejer me permite hacerlo en muchas partes. Si voy a ver a mis papás, si me voy de vacaciones, y lo que sea, puedo llevar mi tejido. Es algo transportable. Y entonces yo veo ahora como venden, no sé si los han visto, pero unas acuarelas chiquititas que te dicen de viaje. Y yo veo ah, esa chiquita de sí. acuarela enanita con el pincelito que tiene agua adentro para que tú puedas pintar y sacar y no sé qué. Y lo veo y digo, ¿viste? Esas personas piensan igual que yo, como que quieren transportar su hobby, su manualidad favorita, y poder hacerlo en cualquier parte, porque por eso la cajita es de este porte y tiene hasta la agüita dentro para que tú puedas hacerlo. Siento que acá es exactamente lo mismo. A mí me encanta hacer patchwork, ponte tú. Pero imagínate las telas por un lado, la plancha por otro, las reglas gigantes, como que no puedes salir de tu casa para hacer eso. Y entonces tenés que elegir Exacto, como, ¿voy al cumpleaños o me quedo haciendo mi... Y en cambio acá yo puedo ir al cumpleaños con mi tejido. Entonces me hace súper mucho más feliz.
absolutamente. Mira qué lindo lo que dice, espérame, ahí se me está viendo Viquina. Yo he tejido de toda la vida, pero tus patrones me Oh, cambiaron la vida, Handy. qué Qué linda. Es que hermoso. es súper heavy. Ujú, Te digo que estuve en una expo, la Expo Lana, ujú, el sábado y el domingo, y como que yo te podría resumir la expo en que recibí ujú. mucho amor. Gente iba a abrazarme y agradecer. Qué lindo. Como, y me decían, dile a la Pili que gracias por contestarme todo, dile a la Pili que cuándo va a venir, dile a la Pili que la queremos conocer, porque es verdad, por la que tiene algún problema y la Pili le ayuda, Claro. ama a la Pili y es súper bonito. Con la Pili hemos hecho un Mm, trabajo súper importante de tratar de como expandir. Mira, en la época en la que nosotros aprendimos a tejer o que nuestra mamá aprendió a tejer, ujú. como era mucho de mirar y entender mirando, y entonces tejía la que entendía cómo se hacía sin que nadie le explicara. Claro. Y los patrones casi no existían y los libros Mm, venían con unas explicaciones muy chiquititas, y entonces la que entendía esa explicación, que eran un par de párrafos, ella podía, claro. y la que no entendía eso, bueno, no podía tejer. Y nosotros con la Pili, en el 2025 creemos que todos podemos. Y entonces hay que explicarlo de muchas maneras. Mm, Y nuestros mm, patrones vienen explicados de muchas maneras. Son muy visuales, tienen muchas fotos, tienen fotos del proceso, está aplicado todo en palabras. Mi mamá, por ejemplo, le gusta mucho la foto y la mamá ve un chaleco y dice, ya sé cómo se hizo. La Pili le gusta todo explicado en palabras, a mí me gustan los diagramas, y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos todo. Ponemos palabras, ponemos fotos, ponemos diagramas, hacemos dibujitos, hacemos videos, y cuando alguien no entiende algo, mm, lo que hacemos, aparte de explicarles a alguien, si esa pregunta se repite, lo agregamos en el patrón. Y los próximos ujú, patrones ya van con esa duda incorporada. Entonces, nuestros patrones al principio tenían 2 páginas, después tenían 6 y ahora tienen, no sé, 28, 30, 32, ujú, porque hay video de todo. Te equivocaste y tienes que destejer, así se desteje. Tienes que, no sé, aumentar, mira, a mí me gusta de esta manera, pero hay otras 3 que tú puedes explorar. O tengo que cambiar la lana, yo la cambio así. O no sé, yo por ejemplo no anudo, pero entonces, ¿cómo escondo la hebra? Yo la escondo así. mm, Como tratamos de mm, poner todo a disposición para que no haya una barrera que te impida ujú, llegar a esta mm, felicidad que te provoca tejer. ujú. Y creo hermoso también estoy pensando desde parte de lo que el contenido que yo intento transmitir, de cómo ir organizándonos en el tiempo, la planificación, etcétera, me parece que lo que tú haces también es explicar fácil algo que a mis ojos por lo menos parece difícil. Y eso es una habilidad Te tremenda, digo que, Handy, de mira, mucho yo, valor. Mm, yo tengo que agradecer ujú, que a mí de chica me gustaba explicar. Yo le explicaba matemática a mis compañeras en el colegio. Pero después fui ayudante en la universidad y encontraba entretenido ser ayudante. Pero cuando fui profesora universitaria, yo tuve la suerte de hacer 10 años clase en el Duoc. Y el ujú, Duoc es una institución que recibe muchos, muchos alumnos que vienen de colegios estatales, sí. no necesariamente muy buenos colegios. No pide la PAES ni la PSU ni ya no sé cómo se llama, rendida. Ujú, Y muchos alumnos te dicen, parten presentándose con yo era disléxico, soy disléxico o nunca entendí nada, o salí con promedio rojo, o ujú, salí en un colegio 2x1 porque en verdad no pude con el colegio. Y entonces yo en el Duoc tuve como un entrenamiento de explicar todo muchas veces de muchas maneras distintas. Y lo súper agradezco. Yo era una mm, profesora muy feliz en el Duoc porque mm, mis alumnas me desafiaban constantemente a eso. O sea, yo sabía que yo, por ejemplo, las hacía leer, teníamos una asignatura, se llamaba comercialización, y yo necesitaba que ellas supieran el precio del dólar, por ejemplo. O que supieran, ujú, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con Trump y la guerra comercial. mm, Yo, o ujú, sea, yo las hacía leer el diario. Pero yo las ujú, hacía leer y les hacía un control y ponía puros unos porque nadie quería leer. Ay, como nadie quería leer, yo ya no sabía. Ya, entonces, no leían, pero entonces yo les traía las noticias. Entonces yo les decía, ya, ¿qué pasó hoy día? A ver, ¿alguien escuchó alguna noticia que no sea que alguien se murió de un balazo o atropellado? ¿Qué está pasando con ujú, esto? ¿Qué con lo otro? Y les decía, tenemos que conectarnos con el mundo. Entonces ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Y a mí me encantaba porque yo los hacía presentar, o les mostraba videos, o hacíamos trabajo, los pegábamos en la pared, les poníamos post-it a los que eran buenos, los que eran malos, como, no sé, oportunidad de mejora. No sé, yo trataba todo el rato de ujú, que se involucraran y que lograran aprender. Yo les decía, a mí me pagan igual si ustedes pasan o no pasan, ujú, pero a mí me hace sentido que ustedes aprendan. Si yo ujú, necesito, para yo ser feliz, ver que ustedes aprendieron, porque si no, como que yo vengo a calentar mi asiento y no, y entonces es súper divertido porque cuando yo estaba ahí, obvio, uno no sabe por qué pasan las cosas, pero ahora yo miro para atrás y digo, ese fue como mi entrenamiento militar de cómo hacer que cualquier persona entienda algo difícil.
yo tenía que enseñarles matemáticas, tenía que hacer un montón de operaciones matemáticas a personas que no les gustan las matemáticas. O tenía que enseñar, o decirles que leyeran cosas a personas que no les gustaba leer, o tenía que, no sé, po, mil cosas. Yo les decía, tienen que aprender inglés, me miraban, me gente la cara, como, ay, profe. Yo, pero esfuércense un poquito, vean las noticias, o sea, pongan la tele, las series que les gustan, pónganlas en inglés, o sea, como ablandemos la oreja un poquito. Si al final todos podemos aprender, pero al final, lo que hablábamos al principio, las ganas de aprender son súper importantes. Entonces, si hay ganas, todos podemos aprender. Y entonces yo veo que las personas que quieren aprender a tejer realmente quieren aprender. Y entonces ahí yo ya tengo la mitad del camino hecho. Nosotros con la Pili ponemos todo de nosotros para que las personas aprendan, pero cuando una persona tiene ganas de aprender, hoy hace un match perfecto. Sí, hace un match perfecto también contigo como profe, en el sentido de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es vital que el profesor confíe en sus alumnos. Sí, o sea, cuando tú le transmites al otro que es capaz de tejer, que va a ser capaz de aprender matemáticas, que va a ser capaz de aprender, o sea, eso lo puede cambiar todo también. O sea, por una parte, esa actitud hacia el aprendizaje, pero el rol docente es tremendo. Y si tú le transmites esa confianza, seguro que abres portales que estaban ahí muy cerraditos. Y entonces a mí me encanta enseñar, nos pasa con la Pili también hizo clase en la universidad, nuestro papá hizo 30 años clase en la universidad, siempre lo vimos como profesor el papá. Y hasta el día de hoy, mira, te quiero contar esto, hay un grupo en nuestra comunidad tejedora, hay un grupo de agrónomas tejedoras. Hoy día en la mañana me encontré con una que le mandó demasiados cariño al papá. Y las agrónomas tejedoras tienen ese cruce en que las seguimos porque nos gusta tejer, pero somos alumnos de tu papá. Y entonces ellas me dicen, como, tu papá enseñaba increíble, era demasiado buen profesor, demasiado simpático, demasiado amoroso. Con la Pili como que siempre crecimos con ese relato de este profesor que a lo mejor era difícil, pero que enseñaba, que le gustaba hacer clases, que era entretenido. Para el papá siempre fue como él nos decía, como que yo tengo que devolver la mano a los profesores que me enseñaron a mí, ¿cómo no, yo no voy a ir a traspasar ese conocimiento al que sigue? ¿Cachai? Entonces sentimos con la Pili también que es como una aposta, nosotros tenemos este conocimiento y cómo no lo vamos a traspasar y a tratar que el resto también lo aprenda, ¿cachai? Entonces, obvio, somos unas convencidas de que todo se puede, y por eso estamos siempre revisando como qué otro video nos falta, o cómo explicamos mejor esto otro, o te tinca. Mira, ahora ponte tú, no sé si lo puedo contar, pero ya, lo voy a contar. Vamos a hacer vamos a hacer unos mitones, ¿ya? Ay, y los tengo acá, ya tenemos muchos colores, pero yo estoy viendo, yo no sé cómo explicar la talla del mitón, porque cómo sabría, difícil, claro. llega el patrón y tú cómo sabes qué talla eres. Entonces, no, claro. el XL es mi hermano que tiene las manos muy grandes, mi pololo es entre M y L, la Peli me dijo yo me tejí la S y está bien. Entonces, el patrón está listo, pero yo le doy vuelta, ¿cómo hacer para que las personas elijan bien su talla? Entonces, el José me decía, tal vez hay que medirse acá, claro, o medir la palma, o medir esto. Y yo le decía, ¿y si nos dibujamos todos la mano? Y ponemos como una mano dentro de la otra. Claro. Y les decimos, pon tu mano y en la que calza te vamos a decir qué talla Súper buena idea. Eso a lo mejor es más intuitivo, y a lo mejor podemos ponerlo de la medida, pero dado que a la gente no le gusta tanto las matemáticas ni medir, tal vez poniendo tu mano, si tú pones la mano arriba de la hoja y decir, mira, esa es mi mano y entonces soy esta talla, ¿sí? Y entonces como que siento que con la Pili vivimos dándole vuelta a esas cosas, porque para mí es como, la Pili me dice, pero ¿cómo no habíamos hecho mitones antes? Yo, entre que no se me ocurría cómo hacerlos y ahora ya entendí cómo se hacen, pero también qué difícil saber cuántos puntos, o qué tan largo, o cómo hacer para que queden cómodos. Y también para nosotros es como, bueno, estando verdad se aprende, son los primeros que hacemos, creemos que quedaron lindos, los próximos a lo mejor tendrán dibujitos, o tendrán trenzas, o serán cerrados, porque esto lo hicimos sin dedito porque nos dijeron todos que eran más cómodos, pero para nosotros también es un proceso de aprender todo el rato. Cada vez que hacemos algo nuevo, tenemos que aprender cómo se hace y aprender a cómo lo explico para que ese otro lo entienda y lo pueda replicar. Sí, cuando te escucho pienso también en la empatía propia de un profesor, de cómo te pones en el lugar de que el otro lo entienda, y creo que eso es muy bonito. Mira, yo hoy día tomé una clase y al principio de la clase lo pasé súper mal, porque era súper difícil. Tomé una clase súper avanzada con una profesora súper internacionalmente conocida, súper atómica, pero en urdir los puntos te juro que estuve media hora. No podía entender, porque era una manera nueva, especial, no sé qué. No podía entender. Entonces me vinieron a explicar y yo no entendía. Y la que me explicaba me decía, no puedo creer que te estoy explicando esto. Y yo decía, yo no puedo creer que soy tan mala alumna, no puedo entender qué estamos haciendo. Bueno,
se fue y después la que estaba al lado mío también era profe de tejido y me dijo, mira, Handy, yo creo que sí, esa... Bueno, al final logré, pero yo mientras estaba urdiendo decía, esta clase dura 2 a 3 horas, llevo media hora en esto, no voy a terminar esto nunca. Bueno, si no lo termino, filo, pero ponerse en ese lugar, en estoy frustrada, estoy estresada, no me resulta, ¿qué opciones tengo? Mira, después había que tejer y la profesora quería que hiciéramos un aumento súper específico que no es el que a mí me queda cómodo. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta flor da lo mismo. Yo voy a hacer el aumento que a mí me sale bien, que a mí me resulta cómodo, que yo me siento... La segunda o la tercera flor ya haré exacto lo que la profesora quiere, pero si es la primera, me tengo que dar ese permiso para que algo salga fácil, porque urdir ya fue difícil. La lana era hiper delgada. Llevé palillos de madera, que son los que me gustan, que no corrían nada, había que llevar de metal, pero yo no se me ocurrió. Más encima el color que elegí no contrastaba nada con lo que yo estaba haciendo, o sea, aunque tenía anteojos y todo, me puse mi anteojo, pero más encima llegaba el sol y me reflejaba, entonces me reflejaba, no veía nada, no corría la lana, y yo no importa, no importa, lo voy a lograr, y si no lo logro, no importa, pero la que tenía al lado, como que entendía un poco, la del otro lado otro poco, venía la profesora, y al final, y después de repente tenía la floresta. Y yo pensaba, ¿cómo la hice? ¿Cómo la hice? Sí. La última vez que pensé, estábamos como en pañales y de repente tenía la floresta y yo como demasiado orgullosa diciendo a la profesora, mi Dari, mira mi flor. Entonces, me encanta ser alumna porque uno pasa por muchas etapas y uno como profesor tiene que tratar de facilitar que las personas salgan de la frustración, que no lo pasen mal, que se den cuenta que se pueden equivocar, que nada es tan grave. Por supuesto que cuando ya había avanzado, había un error garrafal en la corrida 1, se me cayó un punto. Ah, no, dije yo con una agujita lo recojo, o sea, no se va a notar, nos reíamos, en la foto voy a poner el dedo ahí para que no se note, o sea, no, porque las de Laura como, ¿y vas a destejer? ¿Tú estás loca que yo voy a destejer? Yo no pienso destejer, yo quiero terminar esta flor, o sea, quede como quede. Entonces, es súper bonito también ponerse en el lugar del que está aprendiendo, porque cuando uno ya es más avanzado y le sale todo más fácil, uno pierde esa conexión con esa primera vez que uno hace algo. Y entonces con la Pili siempre hablamos de eso, lo lindo de ir a tomar clases de otras cosas. Y hacerlo mal o permitirte que no te salga tan bien nomás. ¿Cachai? Si cuando uno está aprendiendo no sale todo tan bien. Exacto. Y además, de nuevo, que yo trato de ligarlo con la psicología, creo que el tejido puede ser una herramienta de autoconocimiento súper importante porque te vas dando cuenta de lo que te pasa mientras estás tejiendo. Si te frustras, si no te frustras, ¿por qué me frustro? ¿Qué me pasa que me frustro? O sea, uno puede ir hilando también una historia de uno mismo, Sí, creo, sí. simbólicamente. Yo Sí. estaba ahí pensando, ¿por qué no traje otros palillos? Después había que poner un marcador. Yo dije, eché Claro. 3. Primer marcador, segundo marcador, había que poner 4. Y en la lista de materiales no decía lleve marcadores. Y yo decía, ¿por qué no traje marcadores? Porque la lista no decía. ¿Pero por qué eché 3? Los eché por si acaso. Deberían haber sido 4. No eché 4. Claro. Le pido a la del lado, no, qué vergüenza pedir el marcador a la del lado. Ya, me las podré ingeniar sin el marcador que falta. Al final me las ingenié. Pero todas esas cosas van pasando por la mente. Entonces, es súper, sí, o sea, como ejercicio, de hecho lo hablamos con la Pili, como en verdad tengo que ir, quería conocer a la profe, súper fan, súper entretenido, mis compañeras de mesa eran un encanto, pero es súper importante para nuestro trabajo ponernos todo el rato en el lugar de la que está aprendiendo algo nuevo. Porque si no, uno después puede caer como en ese papel de yo me lo sé todo, y esto es todo fácil, y cómo no te sale, y no es así, pues si al final esa actitud como de aprendiz encuentro que es la mejor actitud para enseñar. Absolutamente, qué lindo que se enfrenten a esa experiencia también, eh, pensando en ir mejorando aún más todo lo que Sí, entregan, todo lo que ofrecen. sí. Es que para nosotras es Bonito. súper importante que cuando una persona compra un patrón, cuando tú compras el libro o lo que sea, como que realmente puedan hacer los Claro. proyectos. Porque yo tengo un montón de libros y la mayoría de los libros no es que no puedas hacer, o no te dan ganas, o no se entiende, o la foto era linda, pero la explicación más o menos. Y entonces al final, para mí los libros son como una inspiración, pero tengo pocos libros que yo digo, este libro es súper, cuando yo recomiendo un libro es porque realmente es súper bueno. O sea, yo cuando hay un libro de color que amo, porque lo he leído, lo he ocupado, ese. Y tengo otros que digo, o de puntos de tejido. El que más nos gusta a la Pili, a mi mamá y a mí, es uno que es genial, porque sale la foto del tejido, de la muestra. Si mi mamá ve esa foto, ya sé. Después viene el diagrama y yo digo, ya sé. Y de ahí viene la explicación línea por línea. Y la Pili dice,
Esa es la Ay, parte que a pero mí me gusta. súper, Entonces, claro. siento que ese libro nos deja contentar a las tres. Entonces, es Exacto. el libro que yo más recomiendo de punto. Porque como somos las tres súper distintas para aprender, pero Ujú, ese en verdad tiene todos los lenguajes. ujú, Entonces, como que para nosotros es súper importante que nuestro trabajo sea así, que las ujú. personas puedan realmente aprender o tejer o replicar o lo que ellas quieran o crear desde cero con la base de nuestro conocimiento, porque si no sería como vender humo al final. Exacto. Y que se adapte, entiendo entonces, a las distintas formas de Sí, aprender. Qué valioso, sí. Handy, qué lindo. Oye, se nos está casi acabando el tiempo. Te quería preguntar qué viene en Handy Lardiazabal, qué sueñas que pase con toda esta marca enorme. Mira, nos encantaría tener más Mm, libros, nos ujú. encantaría que los libros estuvieran en más idiomas, nos encantaría ir a más ferias para poder conocer a más personas, como, como repartir este conocimiento. Me encantaría ver que después todo el mundo teje como algo demasiado más normal. Ujú, Me encantaría que los niños y los jóvenes quisieran tejer. ujú. No sé, tenemos un montón de como de cosas en carpeta. Nos preguntan, nene, como, "Ay, ¿a ustedes les gustaría tener una tienda como de lanas?" Y nosotros con la Pili, no, como que por ahí nomás nuestro afán. Ujú, Me encantaría tener un estudio de grabación y hacer miles de videos más, ¿sí? Eso me encantaría. ujú. Y con la Pili tenemos ganas ahora de hacer un podcast. Lo voy a Ay, decir aquí, Pili, buenísimo, me para que encanta. tengamos aquí como personas testigos, para que nos obliguen a hacerlo, porque tenemos el micrófono ya, tenemos que nos va a ayudar con el sonido. Mira, pone ahí Marta, más visita a Argentina. Voy a Córdoba ahora en junio, así que sí, espero ir a Buenos Aires y a más ciudades de Argentina. La verdad es que para nosotros esto es como, no sé, como evangelizar un poco, como ir repartiendo este amor que tenemos por el tejido, porque sabemos Ujú, que le da mucha felicidad a muchas personas. ujú, Entonces, como que encontramos que nuestro trabajo tiene total sentido por eso, porque de retribución nos llegan tantas palabras de como de afecto, de cariño, de ujú. agradecimiento, que eso hace que sea súper bonito, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Espero que esta conversación también contribuya a eso. Yo quería darle este sentido también desde cuál es el aporte desde la salud mental, porque a veces quizá nos olvidamos de todo, o sea, o sentimos que, bueno, a mí me hace bien y como que siento que quizás tengo que demostrarle a más personas que esto es, que esto es valioso, que esto es importante, que esto me ayuda. Y creo que el mensaje que quisiera yo entregar por lo menos es que si es terapéutico para ti, si es valioso para ti, si tú sientes que a ti te ayuda, Sí, ayuda. O es sea, suficiente. es Sí, suficiente, es sí, yo suficiente. O también sea, creo. ujú, ujú, Yo también creo. súper, Yo ujú, quiero terminar con algo. súper. Mis niñitas, las dos tejen, pero la Renata, que es la mayor, le gusta Ujú, mucho más tejer que a la Lulu, ¿ya? Y la Lulu a veces me dice, no sé si me gusta tanto tejer. Le digo, gordita, tú elige tu manualidad. ujú, O sea, a mí no me ofende si no le ujú, gusta tanto tejer. Le ujú, digo, pero a lo mejor te ujú. va a gustar bordar, a lo Exacto. mejor te gusta hacer collares, o a lo mejor es la cerámica lo tuyo, no sé. Le digo, pero Ujú, a mí me gustaría dejarte como legado algo ujú. que te permita conectarte contigo. Como que siento que ese regalo es un regalo demasiado lindo de vida. Y entonces le digo Absolutamente. como, tú busca tu camino, a lo mejor más Ujú. grande te gusta más, y ahora yo la veo feliz tejiendo su bufanda, pero no le digo nada, porque, viste, la adolescencia y la mamá Claro. no es tan fácil, pero al final siento yo que es como entregar, como, no sé, como una herramienta que te permite como calmarte, ser más feliz, disfrutar más la vida. Ujú, ujú. Y donde la actitud con que lo tomas creo que también es muy importante, Sí, como el tratar de estar ahí presente mientras tejes, desenfocando la atención, como decía un poco antes, prestando atención a los sentidos, a cómo sientes la lana o la fibra con la que estés sí. tejiendo, los palillos, eh, La felicidad bueno, que te traen los colores, por eso es súper la importante tejer con el felicidad, color que te gusta. exacto, cuando tiene sentido, cuando estás haciéndolo para darlo a alguien, también conectar con todo eso, sin duda contribuye a que la experiencia sea tan significativa como lo es para ti, como lo es para tantas personas. Qué lindo todos los mensajes que escribe la Sí. gente con tanto cariño para ti, Handy. Encuentro hermoso lo que has hecho, lo que dejas, Mm. la huella que estás dejando, que has dejado. Parece que Gracias, muy, muy Pasita. bonita, muy, muy hermosa. Estamos muy felices y muy agradecidas con la peli de tener este trabajo, así que sí, esperamos que Súper, sea el trabajo de nuestra vida.
Súper, sí, así será. Sí, Sí, seguro que sí. Qué lindo todo lo sí, que han hecho. Bueno, para quienes están conociendo a Handy por mí, la pueden encontrar en su Instagram, ahí van a encontrar también su página web. El canal de YouTube también está ahí mismo en tu también. página, Handy. Súper, entonces por ahí para quienes quieren hacer sus clases, sus cursos, tomar eh, o comprar los patrones, así, Sí, así se llama, ¿verdad? Como lo sí. que, claro, todo para ahí con peras y manzanas, como decimos en Chile, lo explica muy simple, sencillo, en distintos lenguajes, como nos cuenta Handy, ¿verdad? Eh, para adecuándose un poco a las distintas formas de aprender. Que te Sí. agradezco mucho, Handy, por este Mm. tiempo, por No, esta gracias, conversación. Pasita. Sí, Demasiado entretenido estar acá. Estamos felices, felices con la Pili y con las niñitas de haber tenido este espacio. Así que un besito súper. muy, muy grande para ti Un y muy grande besito para todas también. las que están Lindo, conectadas. sí, para quienes nos vean también luego en diferido, les agradecemos la compañía y también todos los mensajes que puedan Sí, dejarnos por ahí. demasiado lindas. Sí, Besito. un besito. Que estés Chao, muy chao. bien, Handy. Chao, Gracias. chao.